Hola Miss, mi nombre es Cintia Sareli Antón Rumiche y el día de hoy vamos a recordar cuáles son los diámetros de la cabeza fetal y cuáles son los diámetros de la pelvis materna. Además vamos a recordar cuáles son los mecanismos del trabajo de parto. Vamos a comenzar con la pelvis. La pelvis está constituida por 3 huesos. Estos huesos van a ser 2 coxales y un sacro. El hueso coxal también va a estar dividido por 3 partes, que vendría a ser el ilion, el isquion y el pubis. Esta pelvis la vamos a dividir en 3 estrechos. El estrecho superior, o también llamado pelvis falsa, el estrecho medio o de excavación y el estrecho inferior o pelvis verdadera. Entonces, en cada uno de estos estrechos vamos a encontrar diámetros los cuales van a ir variando. Es decir, por ejemplo, en el estrecho superior vamos a encontrar lo que es el diámetro promonto suprapúbico, y que este diámetro va a medir 11 centímetros. Y esto va a ser lo que es el conjugado anatómico. Además vamos a tener los oblicuos. Entonces tenemos el oblicuo derecho, que va desde la línea iliopectínea derecha hacia el ilion izquierdo, que va a medir 12 centímetros. Y también tenemos el oblicuo izquierdo, que va desde la línea iliopectínea izquierda y hacia el ilion derecho, y va a medir 12.5 centímetros. Vamos a tener también lo que son 2 transversos. El transverso utilomediano, que va a medir 13 centímetros, y el transverso anatómico, que va a medir 13.5 centímetros. En el estrecho medio o de excavación, en el estrecho medio vamos a tener lo que es el diámetro anteroposterior, que viene a ser el promontorio pubiano, que va a ser el conjugado obstétrico, lo que llamamos el conjugado obstétrico, y va a medir 10.5 centímetros. Y también vamos a tener el promontorio subpubiano, y este diámetro va a ser el conjugado diagonal, y mide 12 centímetros. Y vamos a tener en el transverso isquiático, porque va a unir las espinas ciáticas, y mide 11 centímetros. Entonces, en el estrecho inferior vamos a tener lo que son los diámetros anteroposteriores y también los diámetros transversos. En los diámetros transversos vamos a tener lo que es el diámetro biisquiático, que va a unir los 2 isquiones, y va a tener una medida de 11 centímetros. En los diámetros anteroposteriores vamos a tener lo que es el subsacro pubiano, que va a medir 11 centímetros, y al subcoxis pubiano, que va a medir 9 centímetros. Vamos a continuar viendo lo que es la cabeza, y debemos recordar sobre las suturas y las fontanelas. Tenemos lo que es la fontanela mayor bregmática o anterior. También tenemos lo que es la fontanela posterior menor o landoidea, y también vamos a tener lo que es la fontanela mastoidea, y también esfenoidea. Para las suturas vamos a tener lo que es la sutura metópica, la sutura coronaria y la sutura landoidea. Es importante también recordar los diámetros que se van a presentar en la cabeza fetal. Entonces, tenemos los siguientes. Vamos a tener lo que es el diámetro suboccipito bregmático, y va a tener una medida de 9.5 centímetros. El suboccipito frontal,
el suboccipito frontal, y este va a tener una medida de 10.5 centímetros. También vamos a tener el occipito frontal que mide 12 centímetros, el sincípito mentoniano, que va a medir 13.5 centímetros y va a ser la medida más grande de la cabeza fetal. También tenemos lo que es el segmento bregmático, y este va a tener una medida de 9.5 centímetros. Asimismo, es importante recordar el diámetro biparietal, que va a medir 9 centímetros, el diámetro bitemporal, que va a medir 8 centímetros, y también se puede agregar lo que es el diámetro biacromial, que este va a medir 12 centímetros. Con esto podemos iniciar ya con cuáles son los mecanismos del trabajo de parto. Ahora toca hacer la simulación del mecanismo del trabajo de parto. Es importante recordar la palabra adrere, ya que esto nos va a ayudar a recordar sobre las etapas del mecanismo del trabajo de parto. La primera, que vendría a ser la A, que significa acomodación, orientación y adaptación al estrecho superior. Es aquí donde el feto va a tener una actitud indiferente. Es decir, ¿no? Va a presentar sus diámetros occipito frontal, sus diámetros bitemporal y sus diámetros biparietal. La pelvis va a presentar lo que es una posición transversa, que dijimos que medía 13 centímetros, y el diámetro oblicuo, que va a depender de la medida, si es oblicuo derecho o oblicuo izquierdo. En este caso vamos a hacer un ejemplo de que el feto va a estar en una presentación occipito ilíaca izquierda transversa, y es importante, ya que nos va a ayudar a saber a qué lado va a rotar la cabeza del feto, pero eso será más adelante. Entonces, esos son los diámetros que se va a presentar durante la primera etapa. A continuación vendría a ser lo que es ya la siguiente letra, que es la letra D, que viene a ser el descenso y el encaje. Es la etapa en el que el feto va a adoptar una actitud de deflexión, ¿no? Va a adoptar una actitud de deflexión y va a presentar sus diámetros. Por ejemplo, el suboccipito frontal y el suboccipito bregmático, ¿no? Y el suboccipito bregmático. Recordemos que este tiene una medida de 10.5 y una medida de 9.5 respectivamente. Además va a presentar su diámetro transverso bisquiático y anteroposterior, y bisquiático y anteroposterior, y este va a tener como es una medida de 12 centímetros, ¿no? Como bien dijimos, en esta etapa el mismo feto va a adoptar lo que es una actitud de deflexión, que va desde el suboccipito frontal y al suboccipito bregmático. Es importante tener en cuenta cuáles son las medidas, porque esto nos va a ayudar a lo que sería la tercera etapa, que es la letra R, que significa rotación interna, y es la etapa donde la cabeza fetal va a hacer una rotación. Entonces dijimos que vendría lo que es la tercera etapa, ¿no? Que como bien dice su nombre, la cabeza fetal va a hacer una rotación, pero ¿a qué lado? Esto va a depender mucho en la posición en la que se va a encontrar, y como desde un principio dijimos que era un ejemplo de presentación, que es de una occipito ilíaca transversa, entonces este occipito debe girar, ¿no? Entonces desde donde se encuentra, desde el occipito, entonces va a hacer un giro hacia el pubis, ¿no? Hacia el pubis, tiene que girar.
Por tanto, va a ser una rotación interna de 90 grados. Y esto ya puede desencadenar lo que es el trabajo de parto. La siguiente letra es la E, que es la extensión. Y esto va se va a poder visualizar lo que viene a ser ya el desprendimiento de la cabeza. Una vez que está acá, esta va a bajar, entonces es decir, se va a extender la cabeza. Y después de este va a volver a su misma etapa, que vendría a ser lo que ya es la otra etapa, que es la letra R, que es rotación externa. Y este va a volver a su posición inicial, es decir, va a ser un giro de 90 grados, ¿no? Pero con sentido contrario. Cabe resaltar eso, que va a ser con el sentido contrario. Y vamos a ver que va a volver a su mismo sitio, al sitio donde inició. Y este giro, al hacer este giro, va a provocar, o podemos ir visualizando, ¿no?, que ya va a salir lo que es la parte del hombro del bebé, ¿no? Vamos a ver que va a salir. Entonces va a dar inicio a lo que es ya la última etapa, que vendría a ser la letra E, que es ya la expulsión del resto del cuerpo. Y por ejemplo podemos ir sacando la cabecita y luego vemos que va a salir el hombro, un hombro, luego el otro. Y una vez que ya hayan salido los hombros, entonces vamos a ver que por lo consiguiente van a ir saliendo lo que es ya las piernitas, ¿no? Las piernas del bebé. Y entonces es así como se da el mecanismo del trabajo de parto. Es muy importante, como nosotras como estudiantes, tener en cuenta lo que es la palabra adrere, ¿no? Que esto nos va a ayudar cuáles son las etapas del mecanismo de parto. Y vamos a ver que nosotras tenemos que saber las medidas para ir sabiendo cómo es que el feto puede desencadenar un trabajo de parto, y ver las medidas, sobre todo. De repente, como tiene que volver a su fase, a su etapa inicial, entonces es muy importante para realizar un mecanismo del trabajo de parto tener en cuenta o recordar los diámetros de la cabeza fetal, así como también los diámetros de la pelvis materna. Y esto nos va a ayudar a poder realizar el trabajo de parto de forma oportuna, ¿no? De una forma ideal. Es muy importante también, bueno, a mí la pelvis que tengo no me ayuda mucho, pero vamos a ver, ¿no? Como lo dije, que de repente hace un giro inicial, ¿no?, a los 90 grados, donde se inició la etapa, y luego vamos a ver que va a ir saliendo un hombrito, luego el otro, y una vez que ya tenemos lo que es los hombros afuera, vamos a ver que va a salir el resto del cuerpo. Bueno, eso sería todo, y muchas gracias.